Vale, pues vamos a seguir ahora con el taller de intervención con agresores sexuales. Os presento a los compañeros. Loli Gómez Espada es psicóloga del área de Infancia y Familia de Servicios Sociales. Desde hace 16 años trabaja en el programa de intervención familiar y prevención de absentismo escolar de Servicios Sociales de Villacañas, Toledo. Imparte talleres de prevención de adicciones, de prevención de conductas establecidas como delitos y de habilidades sociales para colegios e institutos, y además tiene experiencia en charlas de diferentes temas a familias. Icen Mayordomo González es psicólogo general sanitario y psicólogo de la intervención social, y actualmente trabaja como psicólogo en la unidad de protección de infancia y familia de los servicios sociales del Ayuntamiento de Parla. Y bueno, es Practitioner Somatic Experiencing, terapeuta de DMT y terapeuta sistémico también. Y ambos son miembros del grupo de trabajo, así que os dejo con ellos. Bueno, ¿me escucháis? Bueno, a ver, hoy toda la mañana ha estado relacionada con el tema de la intervención de víctimas de agresiones sexuales, principalmente. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de la figura del agresor, de la intervención en sí, porque realmente es súper necesario. Entonces, una de las preguntas que voy a hacer antes de empezar, para ver un poco también sobre todo, para ver qué ideas y sobre todo la experiencia que tenemos en este trabajo, quiénes de los asistentes está trabajando con agresores o si tiene algún tipo de experiencia, algún trabajo realizado. ¿Nadie? Bueno, yo hace años en Castilla-La Mancha. Estuvieses trabajando, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pero pues... más de género, más que... Más de género, ¿no? Bueno, pues a ver, antes de empezar, porque bueno, vamos a hablar a nivel teórico, pero nos vamos a sujetar mucho en el supuesto práctico y sobre todo para fundamentar cada teoría o cada frase que decimos para que veáis realmente pues eso, la necesidad de la intervención. Porque a nivel general, ¿cómo consideráis la intervención con los agresores? ¿Cómo consideráis la intervención con los agresores? ¿Lo consideráis un pilar fundamental para la intervención o cómo lo veis? Difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Y otra pregunta, antes de empezar con la teoría. ¿Cómo lo veis como profesionales? ¿Qué limitaciones? ¿Cómo, haciendo como un psicoanálisis, cómo lo veis? ¿Lo veis preparado para trabajar con ese tipo de perfil o cómo? Sí, a ver, porque está claro que siempre cuando trabajamos con determinadas áreas hay que hacer como un psicoanálisis, porque muchas veces esos prejuicios, esas limitaciones que tenemos nos hacen muchas veces bloquearnos para la intervención. ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, es importantísimo. Los puntos que vamos a tratar en la parte que ahora nos corresponde a Ceni y a mí, vamos a hablar primero de por qué es necesario intervenir con los agresores. Vamos a hablar sobre todo de aquellos mitos que existen de la intervención para agresores y los perfiles que existen y un modelo de intervención, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué es necesaria la intervención? A ver, yo considero que es una pieza más de esta intervención, ¿vale? Porque al final hay que dar un tratamiento a ese agresor, sobre todo porque al final queremos prevenir que esa conducta no se vuelva a repetir, porque al final estamos generando un daño. En este caso, también estamos previniendo que se repita y que haya nuevas víctimas de agresiones sexuales. Apoyándonos en el caso práctico que estamos viendo, al final este chico, este paciente identificado, él está ejerciendo este tipo de autoridad, este abuso sobre su hermana. Entonces, al final, el tratamiento no solamente se tiene que realizar con la hermana, sino también para él, porque al final va a generar más daño y al mismo tiempo él se va a generar un daño psicológico. También, ¿por qué vemos importante? Sobre todo porque al final... Perdona, tú sigue.
todo lo que se ha visto y todo lo que esta mañana hemos hablado y lo que se ha comentado con las diferentes ponentes, que los principales ámbitos donde se da sobre todo el tema de los abusos sexuales, lo que es el tema de la violencia, es en los ámbitos, pues eso, de conocidos. Por ejemplo, familiares, amigos, etcétera, ¿vale? También vemos necesaria la intervención sobre todo para analizar las causas. Habrá que ver sobre todo qué vínculos ha tenido, realmente qué historia, qué ambiente familiar, que sobre todo es importante analizar los porqués. También es importante no solamente hacer un tratamiento de penalización, porque normalmente siempre, bueno, pues hay una penalización legal, pero también no solamente supone castigarle, hay que darle un tratamiento, ¿vale? Esto es como, por ejemplo, yo siempre lo comparo como cuando tienes una herida, a esa herida le tienes que dar un tratamiento. Si esa herida tú no la curas, al final esa cicatriz no se cura, se cierra de manera, pues no se cierra como, en este caso, no hace una cicatrización correcta. En el tema de por qué necesitamos intervenir con ellos, sobre todo para intentar comprender esos fenómenos, por qué han ocurrido y sobre todo para aquellas cosas que han quedado en secretos, ver un poco también realmente qué ha ocurrido. Y sobre todo en este campo de intervención con los agresores todavía hay mucha investigación que hacer y sobre todo hay mucho camino para hacer. Pero sí que es cierto que la intervención es igual de importante, ¿vale? En el caso de que estamos hablando, pues la intervención es ahora cuando se está haciendo. ¿Por qué? Porque ahora es cuando la madre nos ha pedido ayuda a servicios sociales para poder trabajar esto. Porque ya sí que es cierto que no solamente está ejerciendo esta autoridad con la hermana, sino que ya la madre está ejerciendo violencia. Y sí que es cierto que la madre como la hermana tienen ese miedo. Y ya realmente llega un momento que están pidiendo ayuda. Por eso la decisión, junto con el centro educativo, fue plantear un taller para intentar detectar pues esta situación en la hermana, que la hermana pudiera hablar, ¿vale? Porque realmente a nosotros no tenía esa vinculación para poder trabajarlo. Y creemos que en este caso, si no es de esta forma, ¿cómo podríamos haber llegado a la chica? Muy difícil. Es muy difícil. Lo primero, con nosotros no tiene ningún tipo de vinculación, la chica. De esta forma ya nos considera como una figura de referencia y de ayuda. Ya sí que ella puede hablar y puede contarnos un poco lo que está pasando, ¿vale? Bueno, esto sería un poco lo que sería la necesidad de la intervención. Yo siempre veo que es muy importante, en este caso, intentar sacar las potencialidades. Porque, claro, siempre el tema de la penalización queda ahí, pero hay que trabajar y creer, sobre todo, en que es innecesaria la intervención y, sobre todo, dar un tratamiento lo más adecuado posible. Este chico jamás, del tiempo que lleva rondando de servicios sociales y de un servicio a otro, nunca se lo ha escuchado. Nunca. A ver, ¿cómo se cambia esto? Bueno, Bueno, ¿qué más vamos a hablar en los mitos de la intervención? Bueno, estos son los mitos principales que encontramos en general y, bueno, los agresores no van a cambiar sus conductas. ¿Qué opináis del mito este? ¿Cómo lo veis? Voy a añadir una cosa que hay en el chat porque va al hilo de este mito y así a ver si surge algo. Linda Bellanitis, dice que tiene compañeros que han trabajado con agresores y en este sentido cree que no todos están en condiciones de entrar en grupos de terapia o espacio individual, es decir, que no todos los agresores son abordables. Os lo dejo ahí que encaja un poco con esto, ¿no? Sí. Y luego lo recogemos a la hora de intervenir como las distintas fases.
Sí, bueno, él como está más especializado en el tema de la intervención, pero sí que es cierto que, por ejemplo, este chico no ha querido nunca ningún tipo de intervención. Una de las fases sería sobre todo el tema de la motivación, pero bueno, en este caso yo sí que creo que el tema del cambio de las conductas sí que es posible, sí que es posible. Esto es como cualquier tipo de tratamiento en tema de adicciones. Yo lo tengo muy comparado con el tema de adicciones. Al final, no podemos meternos en el mito de que no va a poder cambiar, ¿vale? Al final sí que puede cambiar, ¿vale? Pero hay que motivar ese cambio, hay que ver esos puntos positivos y esos factores de protección. Luego, ¿los agresores son monstruos o personas altamente dañadas clínicamente? ¿Qué opináis en este mito? No tiene por qué. No tiene por qué, ¿vale? No son monstruos, ¿vale? En el vídeo que nos ha presentado nuestra compañera Susana, ¿cómo era el del vídeo? ¿Vale? Podríamos analizar muchísimos casos. No tienen por qué ser monstruos. Ni ser unos psicópatas, por ejemplo. Los agresores presentan un perfil determinado. No hay un perfil determinado. Presentan características que ahora la vamos a ver, pero no hay un perfil X. Los agresores son depredadores que buscan muchas víctimas. En este caso podríamos hablar que no son tipo manada, es decir, no van a buscar agresiones múltiples. Cuando hemos visto muchos casos, o por ejemplo mi experiencia de trabajo en caso de intervenciones, pues a lo mejor ha sido un familiar directo o en este caso podríamos plantear una hipótesis que nuestro paciente puede ser que también esté ejerciendo violencia con la hermana y con la novia. Pero no tiene por qué, ¿vale? No son múltiples, ¿vale? ¿Los agresores han sido víctimas de abusos sexuales infantiles en la infancia? Hay un porcentaje, pero no es una... En este caso, no quiere decir que porque haya sido abusado sexualmente eso se vaya a volver a repetir. Sí que es cierto que hay muchos casos en los que por ejemplo, podríamos hablar aquí, sujetándonos en el caso, el padre tuvo una infancia y una adolescencia muy complicada. Pero claro, no sabemos exactamente si él fue, en este caso, abusado y eso en este caso lo ha ejercido con su hijo. En el tema de hacia sus hijos lo que ha estado ejerciendo es maltrato físico. Bueno, esos serían un poco los mitos. ¿Algún mito más podríamos hablar aparte de estos? Venga, alguno, venga. Venga, alguno que a lo mejor diga, pues mira, yo he escuchado este mito y yo creo que sería importante porque al final estamos aprendiendo todos de todos. Nosotros aquí venimos a dar un poco el taller, pero también es un enriquecimiento de todos. ¿Algún mito más podríamos incluir? ¿Alguna limitación? Porque todos tenemos limitaciones muchas veces. ¿Algún mito? En el chat hay un par de aportaciones. Blanca dice que si los agresores son tratados, claro que pueden cambiar, que eso es lo que ella piensa. Y Linda nos dice que podrá cambiar si tiene capacidad de hacer toma de conciencia de sus actitudes, reflexionar sobre ello, empatizar con las consecuencias de las víctimas, etc. Efectivamente. Vale. Y, perdón, que hay más que van saliendo. Blanca Ruth Espinosa Arango, de nuevo, dice que cree que un agresor tiene sus traumas, que por eso actúa de esta manera. Y Linda completa, ¿no? Que a partir de esa toma de conciencia es desde donde se va a poder trabajar, pero que no es algo automático ni rápido. Claro, eso es. Bueno, vamos a ir a un poco a las características, ¿vale? Que podríamos hablar, que algunos de ellos coinciden. Por ejemplo, esto sí que ya se ha visto en las ponencias que hemos tenido con Mónica y con esta mañana, dificultad de autocontrol de impulsos. ¿Vale? El déficit de control de impulsos, el tema de no saber gestionar las emociones, el bajo autoconcepto y pobre autoestima, la baja valoración de sí mismo, las inseguridades. Eso es un factor de riesgo, es muy importante eso.
La baja tolerancia a la frustración, otro factor de riesgo, ¿vale? Otra característica. La baja tolerancia para soportar la demora, el no saber, en este caso, esperar, o sea, no, ¿vale? Condiciones de menosprecio hacia la figura femenina, ¿vale? Esto también lo hemos visto esta mañana con nuestras ponentes. Carencias afectivas por parte del núcleo familiar, ¿vale? Esta carencia, en no tener esos apoyos afectivos de escucha, de estar ahí cuando hay algún problema. Altamente influenciables por la presión del grupo de iguales. Igualmente, una persona que es muy insegura, al final, en este caso, se siente un poco presionada por el grupo de iguales. Educación sexual culpabilizadora y negativa, sería otra característica. Experiencia de modelos familiares inadecuados, ¿vale? Donde no hay esos roles o sea, hay como una asunción de roles, o por ejemplo hay muchos juegos de coaliciones y sí que, bueno, pues una unidad familiar disfuncional. Vinculación de tipo inseguro con las figuras sexuales, ¿vale? Aquí también podríamos hablar también de lo que ha estado comentando mi compañera Laura antes, lo del apego ambivalente. Y ausencia de empatía hacia la víctima. Bueno, lo de la empatía, cero. Sujetándonos en el caso, sí que, por ejemplo, en este caso el chico tenía características muy relacionadas con el bajo control de impulsos. De hecho, también en el caso se habla de que también estaba consumiendo muchos, bueno, pues el tema de videojuegos, muy violentos. En tercero de primaria, es un dato muy importante, fue acosador de la profesora y él ejercitaba mucho la violencia que veía en los videojuegos. Eso también fue una intervención que hicimos también con la familia. Luego era una persona muy insegura, era un líder negativo en los centros educativos, tenía seguidores. En el tema de la baja tolerancia a la frustración, no sabía, en este caso, aceptar críticas ni aceptar fracasos. El tema de la unidad familiar que existía en casa, pues eso, asunción del rol del padre. El padre estaba prácticamente ausente, no estaba a tiempo en casa. La madre ejerció el papel de padre y madre prácticamente, estaba sobrecargada. Y en este caso, pues, había una unidad familiar muy disfuncional. Y sí que es cierto que había un apego ambivalente. Eso más o menos un poco los datos que podemos apoyarnos con el tema de las características. ¿Alguna característica más que podéis aportar o cómo lo veis esto? ¿Lo veis un poco ahí? ¿Cómo lo veis? Las características. Bueno, ahora vamos a hablar de perfiles, lo va a comentar. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis trabajable? Sí, ¿no? Sí, es trabajable. Yo creo que voy a hacer una pregunta. ¿Son muy diferentes al de las víctimas? ¿Cuál es la diferencia entre el perfil que... ¿Se oye? ¿Cuál es la diferencia cuando nos veíamos ¿no? Cuando Laura nos contaba un poquito características que vemos en víctimas de agresión sexual y ahora mismo en este listado, ¿no? Que podría ser como una fotografía de agresores sexuales, en este caso adolescentes. Antes preguntaba una compañera, ¿no? Pero ¿consideramos a este adolescente una víctima o un agresor? No son tan distintas, ¿no? No parecen tan distintas, ¿no? Si vemos alguna diferencia, así un poco, aunque sea un poco desde el... No sé si cada uno sería difícil... Bueno, podemos repetir. De menosprecio de la figura femenina. Por ejemplo, ¿sí? La empatía hacia la víctima. Y hacia empatía, ¿no? Sí. Control de impulsos. Control de impulsos. Pero bueno, podríamos tener también alguna víctima que tiene bajo control de impulsos. Hemos hablado de autolesiones, por ejemplo. Es una manera de gestionar la impulsividad de una manera destructiva. Pero a lo mejor también tenemos una víctima que tiene un desprecio hacia el género, el cuerpo,
no sé si directamente la figura femenina como puesto así, pero puede haber una construcción del género, de la identidad o de las relaciones de confianza donde también hay una desconfianza o menosprecio a otra persona. ¿Voy diciendo bien? O sea, no intento jugar a favor de... Los psicólogos somos manipuladores, ¿no? De forzar que realmente conecten. Pero es verdad que estamos viendo en descripciones de agresores o de víctimas, vemos como situaciones muy comunes, o sea, similares, perdón. ¿Sí? Vale, no sé si puedo yo continuar. Sí, ya continúa. Vale, porque sí que estamos teniendo también algo que nos ha dicho tal cual a lo largo del día, pero todos tenemos también la conciencia de que cuando hablamos de violencia estamos hablando de una experiencia relacional. Por eso yo creo que también el empeño del trabajo con agresores es como que si hay una reparación de la violencia para la propia víctima, que es algo muy válido, es puede haber una reparación en lo relacional. Hemos hablado de la necesidad de volver a recuperar, ¿no? Hablaba Laura también de recuperar la confianza en las relaciones. La experiencia más directa también para las víctimas, y más en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de agresiones o abusos intrafamiliares, es si hay un reconocimiento de daño. Esto es claro, esto sería como el tocar bingo, digamos, en la intervención. Pero por eso también es importante que haya una respuesta judicial rápida. Porque por eso decíamos, ¿no? A veces con el agresor, si se convierte en un proceso judicial que nunca llega, pues ya se acaba, digamos, no necesario, como que contaba la compañera Mónica, no la policía, ¿no? Este hombre que puede empezar a decir, pues a lo mejor yo puedo reconocer el daño ahora, con lo que sería más fácil para la víctima hacer esta recuperación, no ocurre. Vale. ¿Se ha movido esto? Sí, lo he movido yo. No me lo muevas, que yo me lo muevo yo. Es el empoderamiento en la mesa. Vale, yo creo que esto es importante. Es decir, siempre tenemos que tener, porque muchas veces hablamos de intervención diferenciada y es verdad que intentamos trabajar de manera diferenciada con los agresores y las víctimas, porque si no estamos como muchas veces... Pero no porque no puedan juntarse, sino porque no podemos reproducir el escenario, digamos, de la relación que ha sido de daño, ¿vale? Bueno, en agresores, aunque efectivamente todos saben, bueno, de alguna manera desde la psicología del delito, de una agresión sexual estaría dentro de lo que podemos entender como un delito. La manera más sencilla de entenderlo es que se da cuando hay la oportunidad para dárselo. Es decir, casi si fuéramos esto que decimos que somos homo económico, ¿no? Coste-beneficio. Es decir, si yo voy a la compra y yo qué sé... No he robado, pero yo paso toda la compra por la caja registradora y se me ha olvidado y cuando llego a la calle digo, uy, pues no me han cobrado los yogures. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo? ¿No me vuelvo? ¿Me lo llevo a mi casa? ¿No? Cada uno ya ahí va a empezar a medir cuáles son los costes-beneficios. Bueno, pues tampoco era tan importante, o me lo llevo a mi casa, o no. Para mí me va a generar realmente me voy a sentir muy mal con mis propios valores si vuelvo a pagarlos, ¿vale? Pequeño ejemplo. Llegamos a más grande, efectivamente, pues la agresión sexual sería, bueno, pues si tengo la oportunidad de poder cometerla o poder hacerla y nadie me va a pillar, nadie lo va a saber, este niño no lo va a contar, hablamos, ¿no? Se hablaba de saber si la víctima va a poder contarlo o no, va a ser creído o no va a ser creído. Tenemos a lo mejor, bueno, y entonces desde ahí, desde esta idea, por eso hay una tipología de agresores tan extendida, ¿no? Cualquier persona puede serlo, porque si se da la oportunidad y tiene la motivación y el convencimiento de alguna manera interno de que puede hacerlo y que es algo que puede estar dentro de su posibilidad, se realiza. No obstante, lo que vamos recogiendo y vamos encontrándonos son como dos tipologías distintas, ¿vale? En el caso de los agresores primarios o preferenciales, ¿por qué lo ponemos las dos tipologías? Porque sí va a marcar una manera distinta de trabajar, estamos en la idea práctica del trabajo. El primero o preferencial es cuando decimos donde hay un componente más pedófilo, es decir, su erotización, su deseo está más conectado, ¿no? con la figura del niño, la niña, con adolescentes, es decir, hay un deseo que va para allá, con toda la historia que haya ido organizando esta forma de tener su deseo, ¿vale? Este tipo de perfil es un poquito más renuente al tratamiento y sobre todo es más difícil de controlar la recaída, porque una de las cosas que vamos a hacer en el trabajo, que comentábamos también en este caso que estábamos trayendo, lo primero es que no se vuelva a repetir una conducta de daño. Más allá de que cambie la persona. Por eso también ahora veremos un poquito en el trabajo, es como comentaba también Laura, es prevenir que no se reproduzca el daño a la persona. Bueno,
¿Cuál es la diferencia entre una persona primaria, de un agresor con un componente más pedófilo, preferencial o primario, y un secundario situacional, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando, bueno, por ejemplo, lo estamos viendo en situaciones de separación o divorcio, de conflicto. Vamos a pensar, por ejemplo, esta pareja, no lo sé, yo como no lo conozco directamente, de repente estoy enfadado con el otro progenitor y lo que hago es desplazar la violencia, mi enfado, mi agresión a lo que tenemos, bueno, lo que más quieres. Estamos viendo cada vez más, ¿no? Agredo a los niños o a las niñas como manera de intentar hacerte daño a ti. Aquí no hay un componente de erotización, no hay un componente, sino es como, bueno, pues donde más duele, efectivamente. Vale, aquí tendríamos, en teología lo que estamos hablando es efectivamente una orientación sexual dirigida a chicos, o a pequeños, perdón, a menores, o en el caso de los situacionales más, soy incomprendido, me siento solo, o hay una situación de mucho estrés. Y es como una válvula de salida, como puede ser a veces la lesión o otro tipo de agresión o delito, ¿vale? En el secundario también suelen ser algo más episódico e impulsivo, no está tan conectado, no está tan premeditado. En los adolescentes, de primeras, aunque es verdad que muchos agresores adultos, hemos visto que lo que se tiene recogido en la literatura y en la investigación es que han empezado más en la adolescencia, casi el 50% de ellos, ¿vale? Pero de primeras suele ser de una manera más impulsiva y episódica, no están planificado. Vamos a pensar que este chico, este adolescente que estamos en este caso, está reaccionando así a toda esta forma de vida que lleva hasta ahora, donde casi comentaba Loli, su vínculo estaría entre lo ambivalente y lo desorganizado. Es decir, la vida ha sido tan injusta conmigo, por la vez que utilice esta expresión así tan... Sí. Los años 70 parecen, ¿no? Como que bueno, pues yo al final respondo de esta manera, ¿vale? En el caso de las personas que ya tienen como un deseo que no está dentro de lo normalizado o de lo socialmente connotado positivamente, pues yo tengo que organizarlo de manera, pues efectivamente tengo que premeditarlo porque puedo ser pillado, me pueden condenar, nadie me entiende. Tenemos muchas redes de pedófilos donde efectivamente no solamente se comparte esta manera de desearla, sino además de alguna manera se nutre, ¿no? Tenemos una manera diferente de amar a los niños y a las niñas, no somos entendidos, realmente le estamos haciendo un bien, etcétera, etcétera. Vale. La presión de la conducta desde la persona, desde la pedofilia, siempre va a ser que es apropiada sexualmente. Otra cosa es que no esté extendida socialmente, pero nosotros hacemos un bien. Eso estaría muy ligado también a veces, como nos pasa con padres muy autoritarios o progenitores muy autoritarios que piensan que, bueno, yo en el fondo quiero a mi hijo, quiero a mi hija, y la mejor manera de ayudarle a la vida es castigándole, sometiéndole al castigo físico, a la humillación, etcétera, etcétera. ¿No? Es como hacer el mejor bien haciéndolo mal, vamos a decirlo así, ¿no? En cambio, el agresor secundario situacional sí siente ahí un roce interno de no lo he hecho bien. Como cuando decía, me llevo los yogures del hipermercado. O sea, hay algo interno que dice, bueno, igual no está bien. Por eso cuando, no decía hoy Mónica desde Policía de Torrejón, y cuando pueden llegar allí, efectivamente, a veces dicen, mire, efectivamente me han pillado, y en el fondo esto me da un cierto alivio. Por eso es la oportunidad que decimos de poder trabajar en ese momento, que realmente puede tener una respuesta tanto del trabajo como de la respuesta judicial. Por eso no aparece tanto la distorsión cognitiva como un elemento característico del agresor situacional, y por eso también dice que tiene una buena respuesta a tratamiento frente a las dificultades en el otro perfil. En este caso, podríamos pensar que el adolescente, ¿sí?, aunque está siendo más masivo en su manera de actuar, digamos, de delito, donde dicen una de las características que tenemos de él, aparte de impulsividad, es que usa la violencia de manera relacional, podría pensar que es como más posible a respuesta de tratamiento, entendiendo además todo un trabajo que tiene que ver más con la restauración de una manera de apego o de vinculación totalmente distinta. Un poco más, mencionábamos también hoy los asuntos de resiliencia, ¿no? En el caso del padre, yo me lo voy a inventar, voy a aprovechar, eso sí que lo voy a aprovechar a mi favor. Si le pusiéramos más en alguien que estaría en un agresor primario, sería más complejo de trabajar. Y sería muy más complejo que él pueda reconocer que necesita una ayuda. Frente a lo mejor al adolescente que le decimos, oye, ha llegado ya el momento, mira, para. Es verdad que nadie te ha escuchado, decía sí, hasta nadie. Ahora, soledad, pones ahí, y es el momento de empezar a trabajar contigo de manera distinta. Con todos los años que significan por delante de trabajo, ¿vale? Ahora sí me voy para adelante. Vale, ¿cuáles son las estrategias de intervención? Voy mirando tiempo, ¿de acuerdo? Básicamente,
Y si os dais cuenta, servicios sociales, equipos más o menos especializados, generales. Sí. Es decir, es verdad que el trabajo con agresores suele darse más, y la manera de poder trabajar más calmadamente es de contextos de control. Es decir, contextos que decimos que la gente no llega por su propio pie. Sí es cierto que existen recursos, Prevensin en España y algunos otros, donde la gente llega a pedir ayuda. Y a lo mejor y sí se establecen tratamientos y terapias, y sería un poco, como decía Loli, muy parecidos al de adicciones. En el fondo, cuando una persona pedófila pide una ayuda, está pidiendo una ayuda como para una adicción que no puede controlar. ¿Sí? Por eso también lo difícil de trabajar, y sí hay posibilidades de éxito, ¿vale? Cuando ya existe como un enganche, ¿vale? Pero bueno, de primeras digamos que los agresores no suelen llegar voluntariamente, llegan en este pack de lo politraumático, polivictimizado y polifamiliar. Y entonces, como en esta familia pues llegaría mejor el contexto de servicios sociales, empezamos como a repartir, ¿no? Hay un trabajo con la víctima, que nos ha contado la víctima más pequeña, en este caso que nos contaba Laura, y en el tema de los agresores empezaríamos con una monitorización y seguimiento. ¿Qué tiene que ver la monitorización? La prevención de que no vuelva a haber una recaída, que en el fondo es una agresión a otra persona, ¿vale? Ahí pongo dos de los instrumentos más básicos que están utilizando, que son, yo le digo muchas veces que son como inventario de que no se te olvide nada. No el VR20, ¿no? Y el ERASO para jóvenes, lo que permite es como tener una revisión, ahora pondremos los indicadores del VR20, es todos los elementos que como profesional yo tengo que tener en cuenta que pueden ser como factores que pueden precipitar o estar detrás de la conducta de agresión sexual. ¿Para qué? Para que cuando yo estoy en contacto con esta persona, poder como monitorizarlo precisamente, ¿vale? En este caso en concreto, uno de los primeros trabajos va a ser, ha salido también en la conversación cuando hablábamos, ¿no?, de cómo es el sistema de protección, quién sale de la casa, tiene que salir el padre, no tiene que salir. A veces también es ponernos, en esto que hablábamos de la economía de costes-beneficios, qué es lo más ventajoso para esta persona. Usted sabe que esto que se acaba de contar, va a haber una denuncia, se ha mandado a fiscalía, le van a juzgar. Y luego ya decimos que no se entere mucho, que se tarde en salir un juicio, en todo lo que puede ocurrir entre medias, que se crea que en el fondo va a venir el lobo muy rápido, ¿vale? Que se lo crea de verdad y que nos empiece a generar una especie de confianza desde bueno, me han pillado, es decir, con el carrito de los helados, vamos a ver si desde aquí yo me abro al profesional, que es lo que intentamos, lo que hacemos, para ver si esta persona me empieza a contar. Y sí que abordamos los asuntos que tienen que ver con el delito, en este caso la sexualidad. Es decir, parece que es un asunto de... No, lo miran a la compañera, pero es... Si a usted le están... usted y yo nos conocemos porque alguien le está identificando como agresor, o me empieza usted a confiar en mí que, bueno, que yo mejor puedo ser parte del proceso y a lo mejor hasta mi informe puede ayudarle, o se va a complicar. Aquí ya depende también de lo que la persona valore, si tiene o no tiene abogado, lo que su abogado le comente, etcétera, etcétera. Estaríamos trabajando sobre todo en esta idea de la prevención del daño o continuar haciendo daño a la víctima, ¿vale? Me voy a adelantar, a ver si lo consigo, ¿no lo consigo con este? Ahí sí, vale. Por ejemplo, no. Tienes que dar, te lo doy. ¿Al de aquí? Mira. A ver. ¿Este va bien el mando? Sí, toma, da este botón. A este. Pero bueno. Pero ahora... quita el menú ese que te ha salido, a lo mejor pone ahí. Venga, ahora da el botón ese. Sí, vale. Aquí viene una serie de indicadores que estarían, o de factores que estamos valorando, factores de riesgo, digamos, detrás de una conducta de agresión. Tenemos como todo un grupo que tiene que ver con la justicia psicosocial, esto es el instrumento del VR20, otros que tienen que ver con la delincuencia sexual en sí y otros con como los planes de futuro. ¿Por qué es importante los planes de futuro? Porque es como lo que la persona prevé. Si estaríamos hablando de la agresión, por muy brutal que sea, es una conducta, es decir, ¿hay alguien más allá de esta conducta? Igual que decíamos, ninguna víctima que tiene que quedar identificada solo por el hecho que vivió, ningún agresor tiene que quedar identificado solo por lo que hizo, o por lo que ha hecho, o por lo que está haciendo. Va más allá de su conducta. Voy a decir, es importante trabajar con mucha dignificación a los agresores, porque muchas veces es el padre, el abuelo, el tío, el hermano de la víctima, y muchas veces la víctima lo que salía también es, hombre, yo me pongo en ayuda si sé que esto va a ayudar a mi padre, mi abuelo, y su ayuda es que esta persona pueda recibir el tratamiento que creo que se le merece. A lo mejor yo durante 5 años no la quiero hablar y no la quiero volver a ver,
o no puedo volver a verla. A lo mejor hasta querría, pero cuando me pongo delante, el cuerpo me dice que no puedo estar delante. Pero sí que quiero que reciba la ayuda. Muchos chicos, muchas chicas, lo que nos están diciendo es, vale, yo me pongo en tratamiento, me pongo en ayuda, no sé vuestra experiencia también, y decir, pero si yo sé que mi padre también la recibe. Porque si no, hay como un tope para la víctima. Es decir, yo no puedo recibir, muchas veces, yo no puedo recibir más bien que mi papá, ¿no? Y lo que quiero efectivamente, y a él o a ella le va a ayudar a integrar esto. La integración, como mencionábamos, si sé que está recibiendo esta ayuda, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos sobre todo en esta idea del plan de futuro, si esta persona hace un reconocimiento, eso sería muy importante. Y dos, si puede pensarse más allá de... A veces vamos por el borde, como nos pasa con cualquier experiencia traumática. Porque vuelvo a ponerlo, violencia no relacional o traumático. A veces el agresor no te reconoce de primera el daño, no te reconoce las conductas. Igual te dice, no te lo voy a contar. Igual que estamos trabajando con víctimas, sin necesidad de que nos hagan todo el relato de lo que ocurrió. Que hemos dicho, ya se hace la prueba prostituida, ¿verdad? También con el agresor no me tiene que relatar lo que ha ocurrido, pero yo sí quiero saber alrededor de ese trauma quién es usted, qué le está pasando y a dónde quiere llegar con todo esto, ¿no? En su vida, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí algún comentario o pregunta? Sí. Podríamos preguntar un poquito más acerca de la agresión. Vale, ¿cuál es mi experiencia? Normalmente lo que nos ocurre, nosotros en el contexto que yo estoy trabajando estamos como previo al juicio. Entonces, es decir, no te puedo contar mucho porque sí me estoy... Claro, es diferente a la gente que ya trabaja en prisión o, por ejemplo, imagínate que este muchacho, el hermano, aunque tiene toda su parte de trayectoria, sí, acaba en un centro de reforma, en un centro de reeducación, ¿no? Ahí sí puede entrar ya directamente a decir, bueno, ya estoy condenado, ¿vale? Ya alguien ha nombrado que esto era un delito, ya está contado, juzgado y no sé qué, ahora sí me puedo poner ayuda directamente y ahí sí se cuentan, ahí sí te cuentan más. El problema es, por ejemplo, digo problema, más que bien un problema es una característica. Nosotros estamos trabajando en no me cuente ya demasiado, y además ellos lo hacen, porque si yo te cuento demasiado, a mí me ponen en el lugar de tener que, yo sí tengo que contarle a un juez. Entonces yo puedo contar, siempre me cuentan, si podemos trabajar de una manera donde yo sí puedo decir si aprovecha o no aprovecha, y va tomando cierta conciencia, para él es una ayuda. Me voy a quitar de agresores sexuales, ¿vale? Me voy a ir a maltratadores físicos o padres maltratadores, digo maltratadores físicos porque son los maltratadores que suelen aparecer en juzgado. Cuando la situación tiene que ver por negligencia o otro tipo de abuso más psicológico así, rara vez aparece denuncia por juzgado, ¿no? Es decir, cuando hay una situación de maltrato con menores de protección aparece porque sí ha habido un daño, unas lesiones, ¿no? Entonces como muy manifiesto, digamos como cuando nos... Pasa que alguien bueno, aquí el lío judicial es importante, pero vamos a empezar con una agresión sexual y en esa línea también, de como muy manifiesta, ¿no? Con los agresores físicos pasa lo mismo, no es lo mismo que ya estén condenados, ¿vale?, a que estén en la espera de juicio. Porque también la relación, en este caso con nuestro servicio, control, pero que sí tenemos, y si nos preguntan la judicatura luego nos va a preguntar, ¿qué conocen ustedes, qué saben? Si a mí me han revelado un delito, yo lo voy a contar. ¿Ayuda a esto o confunde la respuesta? Sí. Mira, yo voy a contar, no tiene que ver con agresión, pero ahora mismo estamos trabajando con un caso donde la madre se ha reconocido las lesiones físicas a sus hijas, se me fue, la cogí un cable, la pegué, bla, 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 bla. Esto está siendo muy importante para las niñas porque dicen, bueno, pues mi mamá reconoce el daño, incluso a día de hoy el juez tuvo que ordenar una orden de protección a las niñas, están en un centro de protección, en una residencia, estamos trabajando para el retorno, pero ya están a esperar al juicio. Nos pedían un informe, yo le he mandado, y es, hostias, si decimos que la señora está contando esto con tanto detalle, igual el juez dice, pues si pues blanco y en botella, le tengo que meter en prisión tanto tiempo. Pero entonces dejamos a las niñas sin... Le voy a dejar sin contar el final, ¿eh? Bueno, eso... Dejamos a las niñas sin su madre, que ahora por fin que ha reparado el daño, ya ha venido su padre, bueno, todo una historia. O sea, que ahora estaríamos todos, porque no es una decisión solo de nuestro equipo, toda la red, digamos, de protección, desde la protección, servicios de salud mental, nosotros, la residencia, decimos, bueno, pues a ver si le ponen una condena con libertad vigilada y puede más o menos mantener cierto contacto con sus niñas y no desaparecer. Bueno, vamos a ver, yo qué sé. ¿Vale? Entonces, por eso digo que a veces con lo que tenemos que hacer, esta filo de la navaja está
Yo prefiero que no me lo cuenten. Si me lo cuentan, hombre, si me lo cuentan y mañana le van a meter en prisión, casi lo prefiero. Lo peor es cuando te lo cuentan y están 3 años, esto lo he vivido, fuera. Sí. Esa persona empieza a organizar su vida, se hace nueva pareja, empieza a ser un padre para los otros niños. Porque volvemos a decir, no todos los agresores sexuales son depredadores sexuales y someten a todos los niños que se les ponen a tiro a agresiones sexuales, a abuso sexual. Bueno, pues hemos encontrado, dices, ahora empieza a construir su vida, ¿qué hacemos? ¿Qué hace esa persona? ¿Qué decide? Cuando vaya al juicio, ¿reconoce o no? Pues seguramente va a decir que no, que todo es mentira. Ya. Y revictimiza a la víctima. Igual os estoy liando mucho. Bueno, sí. ¿Sí? Bueno, con tiempos. ¿Otra pregunta hay o comentario? ¿Hay preguntas? Aquí hay Hay una pregunta. Te quedan 6 minutos. Vale, pues vamos a verlos. Sí, cuéntame la pregunta. A ver, María preguntaba qué es lo que hace que un pedófilo, como estabas hablando desde la clasificación, pase a actuar, a ser un pederasta, y pregunta si es un grado más elevado de psicopatía. Un pedófilo pasa a pederastia, sí hay la oportunidad para hacerlo. Volvemos a hacerlo. O sea, la gente me conoce, yo siempre lo digo, yo soy muy de Barroso, me voy a cosas muy sencillas. Es decir, esta idea hay que tenerlo claro. Todos actuamos, siempre, si sabemos hacerlo, queremos hacerlo y podemos hacerlo. Esas serían las 3 reglas básicas, pero bueno, cuando esto ocurra, pues entonces un pedófilo pasa a pederastia si esto ocurre. Yo creo más interesante es que previene. Vale, lo que previene siempre, y además son temas de mucho secreto, estamos hablando, ¿no? Y muy ocultos, tanto para la víctima como para el agresor. Son temas muy culpabilizadores y muy vergonzantes. Entonces, la prevención mayor que se puede dar con un agresor es conseguir que pueda hacer, aparte de este reconocimiento, le permita, como decimos, dejarlo atrás en su historia, ser parte de su historia, que no le defina como persona y conectar en nuevos vínculos. Normalmente son personas que tienen muy dañados sus vínculos. No voy a entrar ahora al detalle, estaríamos ahí en cómo es posible que en su caja de herramientas, su caja comportamental, esté que abusar de otra persona es algo posible y adecuado y que no pasa nada y que ha vivido, que le ha podido pasar en su vida para que considere que esto es así, ¿no? Entonces, volver a recuperar, y sabemos que en la terapia, una de las cosas que ocurre en la terapia es que estamos trabajando poder hacer un vínculo distinto en este laboratorio tan especial que tenemos, que claro, te dedico 1 hora, 3 horas a la semana como mucho, y como sé que entro y salgo, puedo darte todo mi mejor, aunque hayas hecho una bestialidad, efectivamente, y si yo me paro realmente y digo, hostias, ¿qué es esto, no? Perdóname que lo diga así, ¿no? Es decir, que todos podemos estar muy centrados, muy amorosos con una persona, por más que esté cometiendo, que nos está contando un daño terrible a otra persona, y podemos sostenerlo y poder estar de una manera no juiciosa, de no juicio, quiero decir, con esta persona. Y esto empieza a ser algo que ayuda a que el vínculo no sea ni ambivalente ni desorganizado. Por eso digo que no es muy diferente el trabajo de agresores a víctimas, no es muy diferente este tipo de maltrato o tipo de maltratos, es decir, sí que tenemos experiencia y hay mucho más recogido en investigación de cómo papás que intentan hacer un bien para sus hijos, porque a veces muchos padres dicen, es que claro, yo la abusaba porque era la manera de introducirla en el amor y en la sexualidad. ¿Qué mejor que yo para mostrárselo? Pero no solo se lo explico, es que se lo he ejemplificado a través del... Lo estoy poniendo un poco así, pero... pues como le digo, como el padre que le dice, no, es que tenerle de rodillas 2 horas y tener unas duchas frías es lo más conveniente para que aprenda disciplina y aprenda a comportarse en el mundo, ¿no? Y poder como reparar esto, ¿no? Ir cambiando estos modelos o estas ideas. Entonces, y desde la conexión, poder pasar en la conexión, primero con los profesionales, posteriormente a grupos y generar redes. Hay programas, no lo he traído tal, pero son programas donde intentamos, o se intenta que la persona no se quede aislada, tenga continuamente, un poco como Alcohólicos Anónimos, tienen tutores, tienen ángeles de la guarda, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, no sé si más preguntas. Había un comentario que decía que cree, a ver dónde estaba, que los agresores que ejercen, que los agresores llegan a terapia después de que haya habido una denuncia y una intervención judicial, pero bueno, un poco lo que ya vas recogiendo, ¿no? Llegan, yo diría que aprovechan mejor si hay por fin un nombre o algo que ponen como el control, ¿no? Yo creo que en agresores es como transformar un contexto de control, un contexto de ayuda y muchas veces me voy un poquito hacia atrás, a ver si sé hacerlo. Sí. Vale.
porque hablábamos de control, ¿no? El tratamiento que estamos apareciendo la idea del tratamiento, la terapia con los agresores, y luego poníamos los planes de seguridad. Siempre que trabajamos con agresores, como es un asunto relacional, hay que estar trabajando con el plan de seguridad que proteja a las víctimas, ¿no? Que han sido objeto o que pueden ser objeto de esa persona, que sería un control. Por eso digo, yo creo que con las víctimas muchas veces vamos de la ayuda a prevenir, a tener también como un otro lado en el control. Y con los agresores entramos en el control y vamos a la ayuda, ¿no? Un poco, este es como un poco las dos líneas, y que yo creo que la víctima es más desde la ayuda al control y del control a la ayuda. Miro para allá como a la hora has convertido en la ponente de víctimas, así que eso. Bueno, pues yo creo que con esto podemos concluir. Sí. Muchas gracias. Vale, bueno, pues nada, desde el grupo daros otra vez las gracias por haber estado. Y bueno, un poco, ¿no?, recogiendo esa idea, ¿no?, que hemos ido como mencionando a lo largo de toda la jornada, de la necesidad, ¿no?, de la formación especializada para dar una buena respuesta. Y nada, y de nuevo eso, recordaros lo que decíamos antes, ¿no?, que somos un grupo abierto, que tenéis el contacto desde la web del colegio, y nada, y estamos en contacto.